Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Medias Tintas. Aldo Mariátegui estará unos días de vacaciones, así que les deseamos un buen descanso. Pero tenemos un programa para ustedes que generará mucha polémica, como la polémica que ha generado precisamente los ascensos de la promoción del presidente Ollanta Humala. Ya comenzó el proceso. En realidad, la pregunta es, ¿se ha favorecido a algunos por haber sido promoción del presidente Humala o no? Pero más adelante, y eso quiero comentarles a ustedes, tendremos también unas declaraciones que nos ha generado varios signos de interrogación. El expresidente Toledo ha dicho que va a recibir, él no sabe bien, un premio Nobel o en China o en India. Y nosotros a través de nuestro Twitter, que estará a continuación, lo vamos a poner en la pantalla también, pero tenemos el hashtag SMTL, ese es el hashtag para que nos escriban qué tipo de premio Nobel cree que puede recibir el expresidente Toledo. Y bueno, también pueden escribirnos al Twitter latina_.pe. Así que ya lo saben, vamos a estar esperando sus comentarios. Pero antes nos vamos con el reportero Jonathan Castro, que ha hecho un exhaustivo análisis sobre esta polémica que ha generado el hecho de los ascensos de la promoción del presidente Humala. ¿Favoreció? ¿No favoreció? ¿Está dentro de la ley? Tendremos también al ministro de Defensa. Pero vamos con el reportaje, luego comentamos. ¿Qué se está cocinando en los ascensos en los niveles más altos del ejército? ¿Sí hay malestar? Se está cumpliendo la norma, no hay ningún tipo de malestar que yo sepa. A mi promoción le corresponde su ascenso. No se le puede discriminar. O sea, yo no estoy declarando ilegalidad, claro que es legal eso, pero todo muy conveniente, ¿no? Una polémica resolución publicada entre gallos y medias noches permitirá el ascenso de 4 generales de la promoción del presidente Humala a los cargos más altos. Los principales voceados son Manuel Gómez de la Torre, Augusto Villarroel Rossi, Manuel Rodríguez Luna Victoria y Próspero Díaz Arroé. Esto ha abierto el camino para especular sobre la intención del presidente de copar el ejército. ¿Qué es lo irregular ahora? Que por eso que te estoy diciendo, cuando la promoción se presenta a su primer año de ascenso para divisionarios, lo normal es que ascienda 1. Ya, un buen año para ellos, ascienden 2. Esta vez están haciendo ascender a 4. Eso es lo irregular. En perjuicio de promociones anteriores, y en concreto en la promoción 83, que termina siendo la gran perjudicada. Pero no todos están en desacuerdo con esta resolución. El exministro Roberto Quiabra considera que se está desmereciendo a los de la promoción de Humala. Entonces hemos descalificado injustamente a estos oficiales que se han ganado su carrera militar a punta del esfuerzo de ellos. Recuerde que cuando el presidente llega al gobierno ya tenían un general de brigada y tenían a todos los coroneles antiguos para ascender a general de brigada. Ahí les ha hecho la carrera. A ver, las Fuerzas Armadas son instituciones jerarquizadas donde los que mandan son los que tienen los rangos más altos y los que tienen mayor cantidad de años en la institución. Entre los rangos más altos en el ejército están los generales de brigada y los generales de división. Para ascender a general de división, la norma es que primero tiene que cumplir 5 años como general de brigada. El general de división tiene tiene la posibilidad de llegar a la comandancia general del ejército, a la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y de tener también a su cargo las comandancias generales de las principales divisiones del país. Los generales de división tienen gran capacidad de movilización de tropas en todo el país. Hay 12 puestos para generales de división en el ejército y ahora hay 6 plazas vacantes que van a ser llenadas. Gracias a esta polémica resolución, con 4 generales de la promoción de Humala de 1984 y apenas 2 de la promoción más antigua de 1983. Si nos basamos en antigüedad, en esa promoción 83 que está siendo perjudicada, hay un general de brigada que tiene 6 años de antigüedad y 4 que tienen 5 años de antigüedad, que es lo que fija la ley, que ahora hay una excepcionalidad por el decreto supremo que firmó Ollanta Humala, ¿correcto? Pero lo normal, lo legal desde el año 2008 es que sean 5 años para el ascenso. En esa promoción 83 hay hasta 5 generales que cumplirían ese requisito. En la promoción 84, en la de Humala, solamente hay 1. El único general de la promoción de Humala que cumple con el requisito de haber cumplido 5 años como general de brigada es Manuel Gómez de la Torre, el jefe indiscutible de la promoción de 1984, que ya era general cuando Ollanta Humala asumió la presidencia. Aquí hay otra cosa extraña.
Cuando se cumple el primer año en el que una promoción puede ascender a general de división, lo usual es que solo ascienda uno, el mejor. El resto de plazas lo ocupa la promoción mayor. Pero en este caso, están entrando 4 de a golpe. Y esto es algo poco usual. Depende, pues. No todas las épocas son iguales. Hasta el año 85 ascendía uno. Estamos en el 2015. Todo se rompió entre el 92 y el 2000. A partir del 2000 comienza un proceso de reestructuración. Entonces, el hecho de que ascienden esta vez 4, yo lo veo dentro de lo normal. Ha habido, sí, generales de división de una misma promoción que han tenido cargos importantes. Ha habido una promoción que tuvo, creo que dos comandantes generales y un jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero estos señores no llegaron a general de división a los 4 años. Llegaron a los 5 o a los 6 años. Esto se debe fundamentalmente a 2 cosas. La primera es un decreto del 2012 que amplía a 40 años el tiempo de servicio de las Fuerzas Armadas, con lo que se generaron desajustes. Y esta es la madre del cordero que, según el general Quiabra, debe ser modificada porque por ahora nadie se va de retiro por tiempo cumplido, sino solo por renovación para generar vacantes para los ascensos. Y eso genera inestabilidad. En el 2008, ¿qué hace el gobierno anterior? Incrementa el tiempo de servicio de 35 a 38 años. Y emite un decreto supremo donde también tiene que ser transitorio. Si no, nadie ascendería en las Fuerzas Armadas. ¿Y este gobierno qué hace? Aumenta de 38 a 40 y da también un decreto supremo. ¿Por qué el del 2008 es legal y este es ilegal? Lo que debieron hacer, que era lo justo, lo correcto, era para los nuevos incrementar de 35 a 40, a 38 a 40, pero para los nuevos, no a mitad de carrera cambiar las reglas. La segunda norma que genera esto es un decreto supremo que emitió Humala en el 2013, en el que señala que la promoción de 1984 puede ascender el 1 de enero del 2016, aunque no cumplan con los 5 años como generales de brigada. Esa misma resolución permite que los de la promoción 1985, a la que pertenece su hermano Antauro Humala, también tenga el mismo beneficio. Pero la promoción de 1986 sí tendrá que cumplir con los 5 años como generales de brigada. Esta coincidencia es la que genera suspicacias. Justo la mesa servía para ellos y aún así se encuentran con el último problema, que la promoción 83 tiene generales suficientes para cubrir los requerimientos y aún así no se les respeta y se favorece a la otra promoción. Oye, son muchos elementos, son demasiados. ¿Por qué no podían haber esperado un año más para ascender? La pregunta queda en el aire. Bengolea presentó un proyecto de ley para que no se pueda ascender a general de división sin haber cumplido los 5 años como general de brigada, pero no se discutió antes de que se emita la resolución que fijaba los cupos para cada promoción. El presidente de la Comisión de Defensa, Manuel Cerillo, los paseó. Terminada la Comisión de Defensa, el presidente de la Comisión de Defensa se levantó, tomó su celular y su conversación más o menos era la siguiente. Aló, señor presidente, tarea cumplida. No se preocupe, presidente, yo creo que está todo arreglado. Todo el aspaviento que se ha levantado es lamentablemente bastante tardío. Ya no hay nada que se pueda hacer para evitar esos nombramientos. Desde fines del 2011, el diario La República advirtió que había una inusual cantidad de ascensos entre los compañeros de la promoción de 1984, Héroes de Pucará y Marcavalle. Ese ascenso de 10 coroneles a grado de general de brigada de la promoción Humala ya era algo irregular. Ya era llamativo. Llamativo que 10, ¿no? Mucho, pues, ¿no? No había habido hacía años, no recuerdo yo que antes hayan ascendido 10 en el mismo tiempo. Las movidas fueron muy similares en los años anteriores. Lo que es tradicional en el ejército es que una promoción, el 10% de esa promoción alcance el grado general. Esta promoción son como 188 y tiene 18-20 generales, está dentro de lo normal. Y de esos 18-20 alcanzarán a ser general de división 5, está dentro de lo normal. ¿Cuál es el problema? El problema es que son de la promoción del presidente. Eso es lo que lo cuestiona. O sea que tú quieres desmerecer a aquellos oficiales que desde cadete han sido número 1 de su arma y número 1 de su promoción, a que se ascienden son por el presidente. Los más preocupados por esta situación que genera muchas suspicacias deberían ser los integrantes de la misma promoción 1984, pues lo perjudica injustamente. Según coinciden todos los críticos, los buenos oficiales no van a ser recordados por su desempeño, sino por las extrañas coincidencias de ascensos en los años que su compañero de promoción era presidente de la República.
Bueno, solamente hacer una tingencia. Cuando se dijo general Zedillo, se debió decir general Apaza, ¿no es cierto? El congresista, perdón, en lugar del congresista Zedillo, el congresista Apaza. Así que para hacer la tingencia. Estamos con el ministro de Defensa, ya que Balaquivi, para conversar sobre este tema, que hace ya varias semanas está generando titulares. Años, pero semanas especialmente, porque se habla de un asunto que nos da la impresión, algunos, en que aquí ha habido una conjunción. Por un lado, digamos, el querer favorecer a una promoción vinculada al presidente Humala y el temor de que ese favorecimiento pueda ser interpretado como de un uso de tipo político. Y eso es lo que la gente se está preguntando. Claro, o sea, ¿cuáles son los argumentos que ustedes tienen para decir que esto está estrictamente dentro de la ley? Porque lo cierto es que han cambiado las cosas a mitad de camino y esto es un asunto que nos genera suspicacias con cierta razón. Por eso, no ha habido ningún cambio de legislación este año. No, pero ha habido en el año 2012. ¿no? El año 2012 es correcto, como consecuencia de la reforma del sector defensa, donde se hizo la reforma de las remuneraciones, pensiones y la situación militar. ¿Qué pasó allí? Se elevó de 38 a 40 años los años de servicio para pasar al retiro. Que ya se había elevado, digamos, de 35 a 38. En el gobierno anterior. En el gobierno anterior. Así es. Pero da la casualidad que esto favorecía, por ejemplo, la circunstancia de que mucha gente que no necesariamente iba a ascender, ascienda. Y esa gente que ascienda está muy vinculada al presidente Humala. Claro, acá se está dramatizando con el tema de la promoción del presidente, evidentemente, pero los 4 años que se piden como requisito para los generales de brigada es lo que siempre el ejército ha pedido a lo largo de los últimos años. Pero el malestar no viene de la civilidad, el malestar viene de adentro del ejército. Es decir, como periodistas, evidentemente, sin dar fuentes... No sé si de adentro o de los que estuvieron adentro y ahora están afuera, son los... Bueno, yo lo único que le puedo decir que hay fuentes que señalan que hay mucho malestar por la gente que se ve afectada por lo que consideran un ascenso que no es regular. Lo he explicado en la Comisión de Defensa y de Inteligencia del Congreso de la República el miércoles pasado. He estado en programas periodísticos, así igualmente como estoy ahora. El proceso es legal, es transparente y es auditable. Todo está escrito. Se puede mostrar absolutamente todo. Lo podemos revisar cuando quieran y todo está... En la legalidad. Ahora, usted sabe que en política, más allá del tema legal, que es muy importante, además desde el punto de vista de un gobernante, no solamente tienes que ser, sino parecer. El hecho de que haya habido 10 coroneles que pasan, que son además de la promoción del presidente Humala, que pasan al general de brigada, y que ahora pasan 4, cuando esto no es habitual, y podría pasar 1 o 2, ¿qué le sugeriría a usted como civil? Para que se entienda también, hay 12 vacantes para el puesto de general de división. Hay 6 actualmente generales de división. Faltan cubrir 6 vacantes. Se están tomando 2 de la promoción 83, donde hay 5 generales con capacidad de ascender, 2 de 5. Se están tomando 4 de 10. Es la misma proporción para las dos promociones. No hay ningún favoritismo. Y en los últimos años se han mantenido los 12 generales de división en el ejército. Y también algo más que señalar. Lo mismo ocurre en la Fuerza Aérea y en la Marina. Pero acá toda la obsesión es con el ejército. ¿Y por qué no se cuestiona lo que está sucediendo en la Marina? Que es la misma promoción 84. Es una pregunta válida, pero usted sabe también que en el Perú, a través del tiempo y durante toda la República, se ha entendido que el ejército puede ser el mayor partido, el partido más importante del Perú. Como el presidente Humala anda medio complicadito con su propio partido, entonces evidentemente este puede haber sido un acuerdo inicial político para después hablar de una devolución de favores. Los militares no pueden participar en política. No son deliberantes según la Constitución. Dentro de la ley, sí. Así es, exactamente. Entonces no politicemos Pero usted sabe, el ejército, porque ¿por qué politizamos el ejército y no la Marina y la FAB? Son las Fuerzas Armadas. Porque tenemos más presidentes del ejército que han querido llegar al gobierno de una forma o de otra. Esa es la historia. Y la historia pero no nos genera también... los malos hechos de la historia del pasado, no los repitamos. Ahora, el tema, yo insisto, el malestar viene de adentro. El malestar no está afuera. Finalmente, de repente, a la gente que nos está viendo aquí en Sin Medias Tintas, le interesa poco, digamos, el manejo de los ascensos. Yo no creo que sea así. O sea, el proceso de ascensos es un proceso complejo. ¿Cuándo comienza? Todos los años comienza en enero y termina el próximo miércoles. Sí, en el calendario no hay ningún por problema. Eso, pero comienza en enero, en donde se definen quiénes van a participar. El 97%
de los criterios que se evalúan para ascender son objetivos y están en esta información que yo le digo que está disponible para todos. Usted no era ministro en ese momento, pero ¿por qué se da una norma a mitad de camino en el 2013? ¿Por qué? Sí, digamos, para poder ampliar, digamos, como viceministro, que ha generado toda esta controversia, exacto, ¿no? Es lo mismo que en el gobierno anterior, cuando se sube de 35 a 38. ¿Por qué? Porque los oficiales, los miembros de las Fuerzas Armadas, igual que cualquier persona, ahora tienen una mayor esperanza de vida y evidentemente por eso se ha pasado de 35 a 38 en su momento y de 38 a 40. No ha sido algo maquiavélicamente construido. Información de adentro hablan de una estrategia y una serie de fases, digamos, dentro de un plan que en algunos casos ha salido neutralizado y en otros casos ha generado, digamos... No hay ningún plan, o sea... Esta coincidencia medio malévola, ¿no? No hay coincidencias malévolas. La primera decía que era inicialmente que esto fue neutralizado porque salió en toda la prensa y se discutió políticamente que era para defender una eventual candidatura en Nadine Heredia. Y luego se habla pues de una fase polo verde... Y en fin, una estrategia que llevaba a una conclusión. Especulaciones, ¿no? Yo también decía, la semana pasada decían, no, sí, los 10 generales que están aptos de la promoción van a subir. Ahora no son 10, porque 4 son las vacantes. Ahora hay 4, es una barbaridad. Estamos en lo mismo. Ministro, ¿usted podría garantizar que el clima laboral, el clima dentro del ejército es adecuado? Por lo menos lo que yo conozco de estos últimos 3 años, se está dando todo el esfuerzo para mejorar la educación, para eliminar todos los actos de corrupción. Se está dando el mejor equipamiento. Se ha hecho mucha inversión en el sector defensa. Pero mi pregunta es, si usted me garantiza como ministro de Defensa que no hay movimientos de afectación dentro del ejército por esta circunstancia. Absolutamente garantizado. No hay ninguna influencia política. De especulaciones de ninguna naturaleza, ni de golpes, ni... Primero porque el presidente no tendría el respaldo en este momento para una situación de ese tipo. Ninguna interferencia política en el proceso. Eso te lo garantizo totalmente. Ninguna interferencia política. ¿Por qué? Porque yo participo en el proceso. ¿Y entonces, a mí los comandantes generales me van a elevar sus propuestas el próximo miércoles. Claro. Y yo se las elevo al presidente. ¿Y por qué cree que además de investigaciones periodísticas, digamos, que se han dado a través del tiempo a lo largo de los últimos años, señalan un camino, pero que coinciden con un fastidio que puede haber de un grupo de gente que se siente que tiene o que tendría el derecho de haber ascendido y que no lo va a hacer por una cuestión siempre en cualquier de coincidencia, proceso de ascenso, en cualquier institución, no solamente en el ejército, sino hasta en las empresas o en las universidades, siempre los que no ascienden van a estar descontentos, ¿no? Muchos de los que están hablando, que han pasado al retiro, están en esa situación. ¿Han estado en los primeros lugares, los que están ascendiendo ahora, los 4 que están ascendiendo, que coinciden con la promoción del presidente Humala? Termina el martes. No tengo la respuesta porque no tengo la información todavía. Ya, pero creo que la gente se imagina qué es lo que puede pasar. El proceso ya empezó. El proceso comenzó en enero. Ya. El martes terminan de evaluarse por unas juntas que son generales que evalúan a los que tienen las aptitudes y presentan sus resultados. Ahí saldrán los mejores, yo supongo, de la promoción 84 y los mejores también de la promoción 83. Se presenta el martes, me dice. El martes me la presentan. ¿A usted? Así es. ¿Y cuándo se va a conocer? El miércoles. El miércoles. Entonces, estamos a pocos días. Pero además será fácil determinar si... Es transparente. No. Va a ser fácil determinar si las preocupaciones que había respecto a una situación se van a coincidir con los resultados. Y por eso yo decía que esto tiene años, porque también el año pasado, si uno ve los cuestionamientos al proceso de ascensos, también sucedieron, y el anteaño pasado también. El ex ministro de Defensa también fue invitado al Congreso a explicar esta situación. Yo también he estado en el Congreso el miércoles pasado explicando la situación. Bueno, ministro, esperemos. Pero en realidad, efectivamente, ha generado cierto malestar y eso es una cosa que no se puede negar. No se puede negar. No se puede tapar el sol con un dedo. Definitivamente. Gracias, ministro, por estar con nosotros en Sin Medias Tintas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.